Preside este evento, Programas para el Bienestar, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de Desarrollo, la secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Esbarch. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la CONAGUA, Aarón Mastache Mondragón. La presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Sinaloa, doctor Rubén Rocha Moya. ¿Cómo les va? ¿Hay gente de Michoacán o de Mazatlán aquí? A ver, ¿dónde están los mazatlecos? Vinieron muchos mazatlecos, paisanos. Jesús, quiero agradecer a todas y a todos que vengan al evento primario, el primero que va a tener nuestra presidenta como tal en Sinaloa. ¿Están contentos porque está la presidenta Sheinbaum aquí? ¡Que viva la presidenta Sheinbaum! Presidenta, muy bienvenida a Sinaloa, como siempre. Esta es tu casa, es su casa. Aquí la queremos mucho. Sinaloa no solo apoyó a la presidenta para que lo fuera, sino que ya se ha dado cuenta que la presidenta atiende a todo México, por supuesto. Sinaloa nos han estado atendiendo ya, con proyectos muy concretos. Primero, lo que tiene que ver con nuestra vocación más primaria, la agricultura. El tema del agua, que está Efraín, ¿dónde está Efraín? Efraín, con agua. Un proyecto muy importante, por supuesto, dictado por la presidenta Sheinbaum. Vamos a regenerar nuestro sistema hidráulico y lo vamos a hacer a partir de un proyecto de la presidenta que se llama Sustentabilidad del Agua, muy propia de su vocación. Pues ya antier firmamos el primer convenio para salir adelante con cosas que interesan a Sinaloa. Pero la presidenta, yo creo, aquí están los senadores, la senadora, el senador, las diputadas, los diputados federales y locales, aquí están y no nos dejan mentir. Yo creo que desde el constituyente, presidenta, hemos sacado esa cuenta, desde el constituyente del 17, no había un periodo de sesiones
del Congreso de la Unión con tanta reforma constitucional como esta que le ha tocado justamente a la presidenta. Promover una serie de reformas constitucionales. Una, la más importante quizás, la de sentido social. Hacer que los programas sociales se conviertan en derechos, que nadie se los pueda quitar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los jóvenes que reciben una beca, a los jóvenes construyendo el futuro. Todos estos programas ya se han convertido en programas constitucionales gracias al empuje de la presidencia en su primera ocasión de compartir el esfuerzo con las y los diputados, los senadores y las senadoras. Pero no solo eso. Hay una cosa que identifica mucho a la presidenta, una reforma constitucional, a ver si me acuerdo, que es la igualdad sustantiva. Fíjense bien, ¿qué quiere decir la igualdad sustantiva? Que seamos en todo iguales, hombres y mujeres. Es decir, no la igualdad aritmética. No es la misma que en una fábrica trabajen 2 hombres y 2 mujeres ocupando puestos similares. Y dicen, ahí ya hay equidad de género. No, lo importante es que ganen lo mismo los hombres y las mujeres si desarrollan el mismo empleo. Pues va hasta allá justamente la igualdad en materia laboral. Eso es lo profundo. Eso lo identifica mucho a ella por ser una luchadora, no solo por ser la primer mujer presidenta con A, y que le quede claro al mundo, no puede ser, como se decía antes, que no podían desprenderse ni siquiera de la palabra que impedía el término del género. Pero ¿qué otras cosas? Por la reforma judicial que fue empujada, sostenida, con todas las impugnaciones de la derecha. Y ahora ustedes, nosotros, vamos a nombrar a las juezas y a los jueces, vamos a nombrar a los tribunales, a los magistrados, a los ministros, a las ministras, vamos a votar por ellos. Ya no va a ser una élite, una camarilla arriba la que diga quién es juez, quién es ministro y quién es. Incluso la presidenta pudo haber dicho, yo voy a seguir nombrando a los ministros y a las ministras porque era el presidente el que las nombraba. Dijo, no, yo renuncio a ese mal derecho, no quiero ese derecho porque no es justo. Prefiero que sea el pueblo quien elija a los que juzgan y no una persona o unas cuantas personas. Esa es otra de las reformas importantes. Pues todo eso le llega a México, no solamente a Sinaloa, pero también a nosotros nos llega. Claro que sí. Por eso yo quiero felicitar a la presidenta, que es incansable. Ya está recorriendo todo el país. Ya mero nos dejaba el último, presidenta. Ya le faltan 2 o 3 estados. Pero aquí es bienvenida cuando ella decida, porque ella tiene su agenda. La respetamos. Donde está, siempre está pensando en ustedes, en nosotros. Por eso, antes de venir con ustedes, hemos venido platicando de asuntos importantes. Les comento uno, el apoyo que seguirán teniendo los productores de Sinaloa para efecto de que sigan produciendo el maíz blanco como líderes y enfrentarnos a la amenaza del maíz transgénero.
transgénico. Estaba con los géneros yo desde ahorita. Esa es para nosotros una importante noticia. Pero existen otras razones por las que nosotros debemos reconocer a la presidenta. No voy a extenderme. Solamente quiero decirle a la presidenta que aquí hay gente de Culiacán. ¿Sí hay de Culiacán? Que aquí hay gente seguramente que del Rosario. Que hay gente de Escuinapa. Que hay gente de todo Sinaloa. Todos los sinaloenses nos hemos venido a reunir en una fiesta muy importante, el encuentro con nuestra presidenta, con la primer presidenta de México, no solo del México independiente de todos los tiempos, es la primer presidenta. Y termino diciendo, es presidenta con A. ¡Que viva la presidenta Sheinbaum Pardo! ¡Que viva el gobierno de la 4T que ella encabeza y a la cual pertenecemos nosotros! ¡Viva México! Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Julio Verdegué Sacristán. Buenos días, Mazatlán. Buenos días, Sinaloa. Con su permiso, presidenta, qué gran alegría estar hablando aquí en mi tierra, en la perla del Pacífico. La presidenta, como ustedes saben, preside el gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y ella me ha pedido que hoy día les explique brevemente en qué consiste este segundo piso de la Cuarta Transformación para el campo mexicano, para las campesinas y los campesinos de este país. Voy a resumir. En primer lugar, continuaremos todos los programas del bienestar iniciados durante el gobierno de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador para el campo. Son 5 programas del bienestar. El primero lo trae la Secretaría del Bienestar a cargo de mi compañera Ariadna Montiel y se llama el programa Sembrando Vida. 500,000 personas aproximadamente ya no son beneficiarios, son derechohabientes. El segundo programa del bienestar es Producción para el Bienestar. Un poco más de 2 millones de campesinos, campesinas, pequeños productores que reciben un apoyo para que puedan seguir produciendo sus campos. En segundo lugar, precios de garantía, importantísimo, porque muchas veces pues todo el beneficio se queda en el coyotaje, en los intermediarios. Entonces, precios de garantía para maíz, frijol, arroz, trigo y leche. Finalmente, penúltimo, fertilizantes gratuitos. 2 millones de pequeños y medianos productores de maíz, de frijol, de otros productos, reciben 1 millón de toneladas de fertilizante gratuito para 2 millones de derechohabientes, con los cuales se puede apoyar 3 millones de hectáreas de cultivo en nuestro país. Y finalmente, muy importante para Sinaloa y para Mazatlán, Bien Pesca. 200,000 pescadores, pescadoras también reciben su apoyo. En segundo lugar, tenemos un programa muy ambicioso que ha indicado nuestra presidenta. En México consumimos aproximadamente 1 millón de toneladas de frijol cada año y solo producimos 700,000 y el resto lo tenemos que importar. Y no es necesario, lo podemos producir en México con las manos de nuestros campesinos y campesinas. Entonces, es lograr la autosuficiencia de frijol, para lo cual la presidenta ha dispuesto que vamos a construir una nueva entidad que se llama Productora de Semillas del Bienestar, Procebien,
para poder entregar semilla de muy alta calidad a los productores de frijol de México y lograr la plena autosuficiencia. Con otro programa también de la presidenta que se llama Cosechando Soberanía. Además de su apoyo, les vamos a dar acompañamiento técnico, apoyo financiero, comercialización, para que les vaya bien y produzcan más nuestros alimentos de la dieta nacional. Quiero mencionar el tema del maíz blanco. En México somos y seguiremos siendo autosuficientes en el maíz blanco no transgénico, que es la base no solo de nuestra alimentación, está en el origen de nuestra cultura. Es una de las muchas herencias que nos han dado nuestros pueblos originarios y forma parte de la identidad nacional. No solo es un producto, es parte del alma mexicana y vamos a seguir defendiendo la producción nacional de maíz blanco no transgénico. La presidenta ha indicado, desde antes de conocer este informe que salió el día viernes sobre el maíz transgénico, que en México no se va a permitir que se siembre maíz transgénico, de ningún tipo. Y para eso irá una reforma constitucional en los primeros meses del próximo año. Pero en segundo lugar, muy importante, es que necesitamos seguir produciendo más maíz blanco para no tener que importar ni un grano, porque el maíz blanco nuestro no es transgénico, de ninguna parte del país. Entonces hay que producir más. Y aquí es donde es muy importante Sinaloa. Como decía el gobernador, en México más o menos consumimos de una forma u otra como 24 millones de toneladas de maíz blanco no transgénico cada año. Y de esos 24 millones, 1 de cada 4 kilos se producen en esta tierra bendita de Sinaloa. Entonces, por eso decía el gobernador, el gobierno federal se compromete a dar continuidad a todos los compromisos que se hicieron en los meses y años pasados y a mantener un firme apoyo a la producción de maíz blanco en Sinaloa para garantizar la soberanía alimentaria de este producto esencial. En concreto, ya lo dijo el gobernador, se firmó un convenio apenas el viernes con los distritos de riego número 10 de Culiacán, Humala y el número 75 del Fuerte. Vamos a tecnificar 52,000 hectáreas para que haya un riego de mucha mejor eficiencia y calidad. Eso nos va a permitir en esas 52,000 hectáreas aumentar en 50% la productividad y la producción. Eso es un enorme esfuerzo que nos da mayor fortaleza para decir no necesitamos traer a México maíz blanco transgénico porque nuestro país lo producimos y no es transgénico y es la base de nuestra alimentación. Muchas gracias. Solicitamos respetuosamente la palabra a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con el permiso de la presidenta, saludo con mucho respeto y aprecio al gobernador del estado de Sinaloa, a don Rubén Rocha Moya. Muchas gracias, como siempre, por recibirnos, a mis compañeras y compañeros del Gabinete Federal y sobre todo a quienes el día de hoy nos acompañan, que son todos ustedes. Gracias por estar aquí. Siempre es un gusto regresar a esta tierra de hombres y mujeres que son muy trabajadores, a este campo fértil y a este mar que siempre es muy generoso para quien lo visita. Aquí siempre nos reciben con calidez y alegría. Muchísimas gracias por eso, porque se distinguen por esta empatía con la que siempre nos reciben. En la cuarta transformación, la palabra empeñada es una palabra cumplida. Por eso el día de hoy, encabezados por la presidenta de México, la primer presidenta mujer
en la historia de nuestro país, regresamos aquí a Mazatlán a reiterar que los programas de bienestar van a continuar y que también hay nuevos programas, porque debe fortalecerse. Aquí, como lo ha dicho mi compañero secretario de Agricultura, el doctor Verdegué, se ha apoyado al campo, se han apoyado a los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las niñas, a los niños que han recibido una beca. Hoy estos programas están ya convertidos en derechos en la Constitución, porque el presidente López Obrador, en febrero, el día 5 de febrero de este año, envió una iniciativa al Congreso de la Unión para que estos programas fueran un derecho. Y gracias a nuestra presidenta, con todo su empuje, el Congreso de la Unión aprobó hace poco tiempo estas reformas, lo que significa que hoy los recursos del pueblo son para el pueblo. Hay una redistribución de la riqueza del país, siempre velando por los más pobres. Y el día de hoy nos da mucho gusto compartir que más de 700,000 sinaloenses reciben estos programas de bienestar y que en este año que concluye en 2024 se han invertido aquí en Sinaloa en programas de bienestar 26,000 millones de pesos, que va destinado a la gente más pobre, a la que siempre se le tuvo en el olvido. Pero eso ya se acabó y se puede tener un gobierno que apoye a la gente porque se combate todos los días la corrupción y porque se tiene un gobierno austero que mira fundamentalmente por su pueblo. A nosotros no se nos olvida que nos debemos al pueblo y que el pueblo es nuestro jefe. Y para ustedes debemos trabajar y así lo vamos a seguir haciendo. Se acabó el tiempo en donde el gobierno no veía por el pueblo. Aquí vamos a seguir trabajando. La presidenta instruyó la creación de 3 nuevos programas. Pensión Mujeres Bienestar, que ya registramos por primera vez a las mujeres de 63 y 64 años y en enero ya van a recibir su tarjeta y por tanto sus 3,000 pesos bimestrales. También se implementa por el secretario de Educación, el compañero Mario Delgado, la beca Rita Cetina, que pretende alcanzar la universalidad, es decir, para que llegue a todas las niñas y los niños de educación básica, y este año se va a empezar con secundaria, de tal manera que se van a beneficiar los niños y los jóvenes. Ya existe la beca universal de preparatoria, ya también muchos niños de educación primaria reciben su beca, pero poco a poco va a ser para todas y todos los niños y jóvenes que estudien en educación básica, secundaria, preparatoria, en educación pública. Y también porque sabemos que la salud es un derecho y que ya no se le va a ver como una mercancía, la presidenta instruyó que implementáramos el programa Salud Casa por Casa, que llevará atención médica y gratuita a todos los domicilios de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Estamos yéndolos a visitar con los servidores y servidoras de la nación a sus domicilios para conocer su estado de salud, para que posteriormente y para siempre a partir de febrero les vayan a visitar más de 22,500 médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, para estar en constante revisión de su salud. Por eso podemos afirmar que el estado de bienestar que se implementa ha recuperado la justicia social que debió haber en México,
Decirles finalmente que seguiremos trabajando con ustedes allá abajo, desde el territorio, gracias a nuestros compañeros servidores y servidoras de la nación, porque hacen un esfuerzo y un trabajo de mucha entrega. Con esos pasos que andan por caminos y veredas, podemos construir nuestro ideal, hacerlo realidad, que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Ahora, si les parece, terminando el meeting voy para allá y las atiendo. ¿Les parece bien? Para que podamos llevar la asamblea y después con gusto platicamos. ¿Les parece bien? Bueno, me da gusto estar en Mazatlán. Sí saben por qué, ¿verdad? Entre otras cosas. Mi esposo es de aquí de Mazatlán. Hoy me acompaña, está aquí conmigo. Así que pueden estar seguros que diario pienso en Mazatlán, Sinaloa. Muchas gracias por recibirnos, gobernador Rocha, aquí en tu estado. Les platico que desde que inició el gobierno, entramos el 1 de octubre de 2024 y hemos estado visitando todo el país. El día de hoy cerramos con Sinaloa, estuvimos este fin de semana en Chihuahua, estuvimos con las comunidades rarámuris entregando tierra, algo histórico. No se había hecho como parte del plan de justicia, se les regresaron tierras que les pertenecían y que habían sido despojados. Estuvimos en Ciudad Juárez entregando un hospital del IMSS, después en Sonora con el pueblo yaqui y ahora estamos aquí en Sinaloa. El próximo fin de semana vamos a Nayarit y a Tlaxcala y con eso habremos cerrado la visita a las 32 entidades de la República. Y así vamos a seguir, porque ya saben que en la Cuarta Transformación sí se necesita el escritorio, pero sobre todo se trabaja desde el territorio. Estamos con la gente. En el pasado, antes de que llegara el presidente López Obrador al gobierno, pues los gobiernos se dedicaron a ver por unos cuantos. Se apoderó del gobierno un grupo para beneficio personal. Y a partir del 2018 el pueblo de México dijo basta, tiene que iniciar una nueva historia. Y comenzó la Cuarta Transformación. Le llamamos Cuarta Transformación porque hubo 3 transformaciones antes en nuestro país. La primera, la independencia de México, que nos independizó de la corona española. La segunda, la reforma, encabezada por los liberales mexicanos, que dieron a México un Estado civil, separaron la Iglesia del Estado. Esos liberales encabezados por Benito Juárez combatieron la invasión francesa y dieron una segunda independencia a nuestro país. La tercera transformación, la Revolución Mexicana.
la primera revolución social del siglo XX, que permitió que se conquistaran derechos sociales y el derecho a la tierra de los campesinos y campesinas. El general Lázaro Cárdenas consolidó la Revolución Mexicana, la tercera transformación. Y después, ya desde 1982, llegaron gobiernos que instauraron un modelo que se le llamó el modelo neoliberal, que despojó de las empresas del Estado al pueblo de México, de recursos naturales, y se gobernó para unos cuantos, provocando pobreza, desigualdad. Pero en 2018 el pueblo dijo basta y llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quizá el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Siempre llevamos en el corazón al presidente López Obrador. Y en 2024, este año, el pueblo de México tomó dos decisiones trascendentes, históricas. La primera, decidió continuar con la transformación, que no regresáramos al pasado, que no regresara el despojo, la corrupción, los privilegios, sino que continuáramos gobernando con el mismo modelo, con los mismos principios, con las mismas bases. Y el segundo, la segunda decisión trascendente histórica es que el pueblo de México decidió que por primera vez en México gobernara una mujer, una presidenta con A, como lo hemos dicho. Y nos toca gobernar con esos dos mandatos. El mandato de seguir con la cuarta transformación, de no traicionar, de no regresar al pasado. Y el mandato de proteger, de apoyar, de dar todo para las mujeres de México, que seamos siempre iguales. Y esa es la manera en que vamos a gobernar. Siempre he dicho que la cuarta transformación tiene principios. El primer principio dice, por el bien de todos, primero los pobres. Se acabaron los gobiernos de unos cuantos y se gobierna principalmente para el que menos tiene, para la que menos tiene. Además de ser justicia, se demostró que cuando se gobierna así, a todos le va bien. Cuando hay recursos, cuando el recurso del pueblo se distribuye a todos y en particular al que menos tiene, a todo el país le va mejor, a la economía le va mejor. El segundo principio que dice, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Quiere decir que los recursos del pueblo, los impuestos del pueblo, son del pueblo de México, no son de nadie más y hay que regresarlos en obras públicas y en beneficio para todas y para todos. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Por eso, fíjense bien, por eso nos critican tanto, no el pueblo, sino algunos medios, algunos comentócratas y obviamente la oposición, los adversarios políticos. Creían algunos que íbamos a llegar al gobierno, íbamos a pintar la raya y decir lo de antes era otra cosa y lo de ahora es diferente. Pues se equivocaron, porque la presidenta nunca va a traicionar al pueblo de México ni la voluntad del pueblo de México. Vamos a seguir siempre con la cuarta transformación. Creían que o tenían anhelos de que íbamos a llegar, íbamos a decir, no, pues esa reforma judicial no va a pasar. Pues ¿saben qué pasó? Y el próximo 1 de junio el pueblo de México elige a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como bien dijo el gobernador,
gracias a diputados, diputadas, senadores, senadoras que están aquí, han pasado 16 reformas constitucionales que recuperan el sentido social de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y avanzan más, como la reforma al Poder Judicial. Y también se avanza más, porque hoy en la Constitución están todos los programas de bienestar que dejó el presidente López Obrador. Ya nadie nunca le va a poder quitar esos programas al pueblo de México. Se mantiene la pensión universal a los adultos mayores, que ya no es un programa de bienestar, sino un derecho del pueblo de México. Se mantiene el apoyo a los jóvenes de preparatoria pública, que ya por siempre se sabe que tienen que recibir una beca universal. Se mantiene el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de apoyo a las personas con discapacidad. Ya es constitucional el apoyo al campo en toda la República y en particular en Sinaloa. Ya nadie nunca va a poderle quitar a los pequeños productores el apoyo que reciben para el campo. Todos los programas se mantienen, eso es parte de las reformas constitucionales. Pero además, el segundo piso de la Cuarta Transformación significa que no nos quedamos solo con lo que se avanzó con el presidente, sino que vamos por más apoyos para la gente y más derechos sociales, porque nosotros luchamos por derechos. Durante todo el periodo neoliberal quisieron hacernos creer que solo el que tenía recursos económicos tenía oportunidades para estudiar, para tener acceso a la salud, para poder tener acceso a una vida digna. Pero ahora nosotros recuperamos la esencia que son los derechos del pueblo de México y vamos por más derechos. El primero es el programa de apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. El próximo año iniciamos con las de 63 y 64 y después vamos con 60, 61 y 62 años. Ahora yo les pregunto, ¿saben por qué apoyamos solo a las mujeres? Ahí les va. ¿Quiénes somos las que cuidamos principalmente de los hijos? No debería ser así, ¿eh? Porque la pareja debe ayudar en la casa siempre. Pero en general somos las mujeres las que cuidamos de los hijos, ¿sí o no? ¿Quiénes somos las que siempre garantizamos que la casa esté bien? Que esté limpia, que esté levantada, que haya comida sobre la mesa. ¿Quiénes? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta de los maridos? Que no me oiga mi marido que está aquí. ¿Sí o no? Llegamos a los 60 años, ya crecieron los hijos y ahora las hijas, los hijos, ¿a quién nos dejan a cuidar? Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? ¿Verdad? A veces ni las gracias nos dan. Pues como llegó una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, su apoyo universal. Cuando cumplan 65, pase automático a la pensión universal para adulto, para adulta mayor. Ese es el primer programa, el nuevo derecho social. El segundo es becas para todos los niños y niñas que van a escuela pública, a todos y a todas, desde preescolar, primaria y secundaria. Vamos a iniciar el próximo año con la secundaria,
Quiere decir que a partir del próximo año van a recibir las familias que tienen hijos en secundaria, hijas en secundaria, su tarjeta del Banco de Bienestar, y ahí van a recibir una beca permanente mientras estén en secundaria y luego cuando pasen a preparatoria, su beca. Todas y todos sin excepción, si van a escuela pública. A esa beca le llamamos beca Rita Cetina. Ese nombre, Rita Cetina, es el de una maestra de Yucatán, que fue maestra profesora de una mujer que luchó por los derechos de las mujeres, Elvia Carrillo Puerto. Rita Cetina trabajó toda su vida para que las niñas, las jóvenes tuvieran educación, porque durante años las mujeres ni siquiera se nos daba el derecho a estudiar. Entonces se llama beca Rita Cetina, para hacer reconocimiento a esta maestra que luchó por las niñas, por las jóvenes, y lo van a recibir todas y todos los adolescentes de secundaria, y después nos vamos a primaria y después a preescolar. Ese es el segundo derecho, el segundo programa de bienestar. Y el tercero se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Estamos contratando médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, para que a partir de febrero del próximo año visiten en su hogar a todas y todos los adultos mayores. Por siempre y para siempre van a recibir una visita una vez al mes o una vez cada 2 meses de una enfermera o un médico para tomarles sus signos vitales, saber su estado de salud, llevarlos al centro de salud si es necesario y si no, si es necesario recetarles algún medicamento. Eso se llama Salud Casa por Casa. Y a partir del próximo año, más o menos a mediados, vamos a iniciar la construcción de farmacias del bienestar junto a los bancos del bienestar, para que puedan las y los adultos mayores y las personas con discapacidad recoger sus medicamentos de manera gratuita en las farmacias del bienestar. Ese es el tercer derecho, se llama Salud Casa por Casa. Desde la mañana nos reunimos con el gobernador Rocha en 2 reuniones. Una reunión del Gabinete de Seguridad y otra reunión con su gabinete. Voy a empezar por la segunda y después me voy a la primera. En la segunda reunión acordamos una serie de obras, de acciones para beneficio de Sinaloa. Por ejemplo, les adelanto que vamos a construir un hospital del IMSS en Culiacán, que es una necesidad que se venía pidiendo desde hace tiempo. Sí, vamos a mejorar todos los centros de salud y todas las del ISSSTE, del IMSS y del IMSS Bienestar, que es el nuevo sistema de salud pública, que aquí está Alejandro Schwartz, aquí está, él es el nuevo director del IMSS Bienestar y él es un médico de primera, fíjense, es de los mejores internistas del país y decidió, en vez de trabajar en un hospital, porque podría trabajar en un hospital privado si quisiera, decidió encabezar los trabajos del IMSS Bienestar, no solo porque es un gran médico, sino además tiene lo más importante, honestidad y una enorme sensibilidad social. ¿Qué más vamos a hacer en Sinaloa? Vamos a tecnificar alrededor de 50,000 hectáreas de riego en Sinaloa. Eso va a permitir usar más eficientemente el riego, que sea más productivo el campo y al mismo tiempo que esa agua se pueda utilizar, la que se ahorra sea para más superficie de riego o para beneficio de las comunidades, para consumo humano. Los responsables de ese programa son
Julio Verdeguer, que es de aquí de Mazatlán también, ustedes lo conocen, y Efraín Morales. De los programas de bienestar, pues ya saben, Ariadna Montiel, que está aquí con nosotros. Del riego también Aarón Mastach está de responsable. Vamos también a apoyar en varias obras públicas para mejorar la movilidad de distintas ciudades de Sinaloa. Y para eso está de responsable Jesús Esteva, que es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ya las vamos a ir anunciando poco a poco. Y también, pues ya lo dijeron, vamos a seguir apoyando a los productores de Sinaloa, no los vamos a dejar, todavía quedan algunos pendientes, vamos a cumplir los pendientes que quedaron del presidente López Obrador y a seguir apoyando el campo. Quiero tocar otros dos temas muy importantes. Toco al final el tema de la seguridad, pero toco primero el tema del maíz. Hace unos días salió una resolución de un panel internacional relacionado con el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, de que se echaba para atrás una resolución, una ley que había hecho el presidente López Obrador. ¿Qué nos interesa principalmente a las y los mexicanos? Lo que más nos interesa es que en México nunca se siembre maíz transgénico. El maíz transgénico es un maíz que su semilla se modifica en el laboratorio con sus genes. Eso hace que ese maíz provenga principalmente de las empresas transnacionales y no pueda ser productivo ese maíz, sino que siempre se tenga que adquirir esa semilla. Además, ese tipo de semilla contamina otros cultivos que hacen que ya no sea productivo el maíz. Y lo más importante es que si nosotros aceptáramos que se sembrara maíz transgénico en México, perderíamos la biodiversidad. El maíz es una planta que surgió de la domesticación. Se piensa que hace 7,000 años en Mesoamérica. ¿Qué quiere decir la domesticación? Que los primeros pobladores del territorio de lo que hoy llamamos México modificaron con su cultura, con su trabajo, una planta silvestre que después convirtieron en esta maravillosa planta que hoy llamamos maíz. Ese maíz criollo que es solo de aquí de México tiene una enorme biodiversidad. Si dejáramos que entrara el maíz transgénico, perderíamos esa riqueza biológica que viene de ese maíz. Pero resulta que no solo es riqueza biológica, sino también es riqueza cultural. Porque como bien dice el Popol Vuh, las mexicanas y los mexicanos somos hijos del maíz. Porque nuestros pueblos originarios, los pueblos originarios, y hoy la dieta fundamental del mexicano, de la mexicana, sigue siendo el maíz. Por eso estamos obligados, por protección de la biodiversidad, por protección de la cultura y porque el maíz es un símbolo de las y los mexicanos, de proteger el maíz criollo en México. Por eso estamos seguros que nos van a apoyar senadores, senadoras, diputados, diputadas, para que en febrero de este año sea constitucional que no se permite la siembra del maíz transgénico en nuestro país. Estamos obligados como mexicanos, como mexicanas, a proteger nuestra biodiversidad, a proteger nuestra cultura, a proteger ese símbolo que significa el maíz y a proteger la alimentación de los mexicanos y de las mexicanas. Eso es uno de los temas que quería plantearles. Y cierro con el tema de seguridad. Lo más importante para nosotros es construir la paz en todo el país y también en Sinaloa.
que sepan las y la paz. Eso es lo primero. Lo segundo, aquí ha estado el general secretario, el general Trevilla, el almirante secretario, el almirante Morales, ha estado el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y ahora también hay un nuevo secretario de Seguridad, que tiene el objetivo de coordinar todos los trabajos junto con el gobierno del Estado para seguir construyendo la seguridad y la paz en Sinaloa. Y digo un tercer tema que es importante. Lo dije en la carta que escribí al presidente Donald Trump, que va a tomar posesión en enero del próximo año. Allá se consume la droga, principalmente. De allá vienen las armas. Y aquí ponemos las vidas. Eso no. Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente, y no aceptamos injerencismos en nuestro país. Es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación. Y vamos a ir construyendo la paz. El objetivo es atender las causas como se han atendido, que ningún joven tenga que acercarse a la violencia, a un acto delictivo, que sepan que esa no es una perspectiva de vida, siempre será una perspectiva de muerte, de abandono. La violencia nunca lleva a ningún lado. Y por otro lado, también el que haya ley, el que haya seguridad, el que no haya impunidad. Esa es la manera en que vamos a ir construyendo la paz en Sinaloa y en todo el país. Y estoy seguro de mano dura, y no se trata de eso. Se trata de construir justicia en nuestro país, justicia social y al mismo tiempo un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país. Que sepan las y los sinaloenses que estamos aquí, que no nos vamos a ningún lado y que siempre vamos a apoyar al glorioso, al trabajador, al enorme pueblo del estado de Sinaloa. ¡Que viva! De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum.